Durante mucho tiempo, muchos miembros de la iglesia han sido engañados. Han estado viviendo en prisión. Han estado siendo esclavos de un sinnúmero de razonamiento engañoso, mentiroso, distorsionado. Pero creo que esto ya se acabó. Este es un tiempo extraordinario donde Dios está liberando a estos hermanos que, por muchas razones, entre ellas la pasividad, la falta de disciplina para orar, leer, mantener su identidad en Cristo, aprender a vivir en el Espíritu, caminar en el Espíritu, pensar en el Espíritu y hablar en el Espíritu, han sido presa fácil. Por eso es que estamos al aire con este programa a través de Enlace, para que usted pueda ser cambiado, usted pueda ser transformado y usted pueda ser desafiado a definir una posición como hijo de Dios frente a estas estratagemas, engaños y mentiras del enemigo. A modo de introducción, la Biblia dice que el diablo, que es un ser espiritual, es padre de mentira. Quiere decir que su arma más poderosa de él es la mentira. Todo lo que no está alineado a la palabra es una mentira y cobra fuerza cuando usted lo cree. Es como cuando usted decide creer la palabra, cobra fuerza. Intrínsecamente la palabra ya está llena de poder. Y si la atesora en el corazón, eso va a desatar tu mente, tu corazón. Entonces, si tú eres un cristiano, nacido del Espíritu y nacido de la palabra, a lo que llamamos nuevo nacimiento, entonces creo que es importante que tú empieces a hacer prevalecer tu nueva naturaleza, tu nueva identidad. Pero quiero hacer algunas preguntas a modo de introducción. ¿Ya tú sabes reconocer la mentira de la verdad? Dijimos en anteriores programas que la verdad tiene que ver con el nivel más alto de realidad y se encuentra en la palabra de Dios. Es el enfoque de Dios sobre tu vida y las circunstancias. Y la mentira es el nivel más bajo de vida que puede experimentar un ser humano y se fundamenta en la mentira, en el diablo. ¿Ya tú disiernes? ¿Qué haces cuando vienen esos pensamientos que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios? ¿Los aceptas pasivamente? ¿Dejas que se aniden, se conviertan en fortaleza y otra vez termina siendo un esclavo en medio de la iglesia, pero lleno de ataduras, limitaciones, miedos, temores, sentimientos de culpa? ¿O ya empezaste tú a hacer prevalecer tu identidad en Cristo? Qué importante, la Biblia dice en 1 de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios, del Espíritu, de la palabra, no practica el pecado, ya no tiene esa disposición a pecar, más bien resiste el pecado, porque la simiente de Dios, el Espíritu Santo, su nueva naturaleza, permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Entonces, si hemos nacido del Espíritu y de la palabra, tenemos que desarrollar una cultura de vencedores y deshacer las obras del diablo o las pretensiones del diablo que tiene todavía de querer traer desgracia, maldición, dolor, esclavitud, condenación, culpa, ataduras a nuestras vidas y nuestra familia. ¿Qué piensan? Es que creo que hay dos claves para poder tener una victoria en la batalla, y una de ellas es conocer al enemigo, porque uno no puede ignorar sus maquinaciones, no puede ignorar la forma en la que opera el enemigo. Y conociendo lo que dice el libro de Juan, dice que él es padre de mentiras, entonces es la primera parte. Eso te ayuda a conocer al enemigo y saber que todo lo que él trata de hacer con nosotros es una mentira. O sea, porque dice, no hay verdad en él. O sea, todo lo que él hace con nosotros y opera es mentira. Entonces creo que la mezcla que une los cimientos, donde se van formando las fortalezas, es el engaño. Esa es la mezcla que utiliza el enemigo. Pero además de conocer al enemigo, también hay que conocerse a sí mismo y conocer la identidad que tenemos en Dios. Y creo que eso es demasiado importante, como usted decía. Una vez que ya uno sabe cómo opera el enemigo, tiene que saber lo que uno tiene y es en Dios. Y la palabra de Dios dice que tenemos una nueva naturaleza. Eso significa que al tener una nueva naturaleza, la naturaleza corrupta, la naturaleza corrompida, la naturaleza caída que teníamos antes de conocer al Señor, está muerta. Entonces
debo operar como una persona que tiene realmente una nueva naturaleza. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 11, considerados muertos al pecado y vivos para Dios. Y yo creo que esto es importantísimo, porque si tú no te consideras muerto a la vieja naturaleza adámica caída, corrompida, si tú no te consideras vivo para Dios, eso es, si no eres radical en esa forma de pensar, entonces vas a estar coqueteando con lo viejo, vas a estar coqueteando con los estímulos de tu entorno, con el pecado, las seducciones, las mentiras, el engaño, ese sinnúmero de aluvión de cosas que te manda el diablo, y te va a ser difícil mantenerte firme. Lo que usted dice es importante. La persona debe considerarse, dice considerados. No habla de un estado que simplemente viene como por obra y gracia de la casualidad. Aceptaste a Jesús en tu corazón y desde ahí nunca más quieres pecar. Es cierto que Romanos 6, del 4 al 6, dice que en el bautismo fuiste sepultado, pero el crucificar la carne, el considerarte muerto al pecado es una decisión diaria, porque si la persona no se considera muerta al pecado, entonces todo el tiempo va a estar activa y va a estar precisamente susceptible a todas las tentaciones que vengan, cayendo sin determinar cosas antes de empezar su día. Dejando que todo acontezca sin ser parte de ese cambio, para bien o para mal. Yo creo que he ahí la gran cantidad de gente codependiente a los pastores, a los profetas, a los apóstoles, para el tema de la liberación, que por cierto es necesaria practicarla con un hombre de Dios, ir, que te oriente, te haga una administración, una liberación. Pero llega un momento en que yo debo ser responsable de mi liberación. Eso es muy importante, apóstol, ser responsable con mantenerse libre. Cuando hablamos de definir una posición frente al pecado, la Biblia es clara, habla de que nosotros tenemos esa responsabilidad. La palabra de Dios, por ejemplo, dice: haced morir lo terrenal en vosotros, dice. Despojaos del viejo hombre, quítese de vosotros toda amargura. Está hablando de una responsabilidad del creyente de hacerlo, no de algo que lo va a hacer. El Espíritu te lo va a quitar. Exactamente, no habla de que el Espíritu lo va a hacer. Nosotros tenemos que hacerlo todos los días. Una decisión continua debe haber de vivir bajo esa naturaleza que ha sido implantada en nosotros en el momento del nuevo nacimiento. Si nací del Espíritu y de la palabra, pues tengo que aprender a vivir por el Espíritu y por la palabra. Y qué interesante lo que dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Hemos sido creados, somos hechura suya, somos nuevas criaturas, tenemos la naturaleza de Dios, el Espíritu Santo. ¿Por qué no fortalecer esa parte? Renovando mi mente y dándole lugar al Espíritu a que Él manifieste la misma vida que manifestó con el Señor cuando estuvo en la tierra. Creo que es de vital importancia que yo entienda, claro, mi problema está en que yo no le doy lugar al Espíritu, no sujeto mi mente a la palabra, no hablo con el Espíritu las 24 horas porque Él es tu consejero. Las 24 horas está ahí dentro tuyo esperando que tú escuches su voz, su dirección. Pero el alma, el intelecto, las emociones y la voluntad tienen la libertad para anular al Espíritu Santo, resistirlo y andar maquinando mentira. Dios te va a dar esa libertad. O si no, meditar en la palabra de Dios, hacer una aplicación práctica, decirle: Espíritu, dame la vida de Jesús, manifiéstate. Quiero vivir una vida plena por un beneficio personal y además porque quiero ser luz para el mundo. En esto es glorificado el Padre, en que vean tus obras, tu poder, tu autoridad, la transformación que sufriste. ¿Qué piensan? Apóstol, algo que es importante es que el ser humano, la persona, el cristiano, debe aprender a vivir conforme a la verdad y no conforme al engaño. Normalmente, precisamente, yo he visto ahí algunas caricaturas que suben en las redes sociales o que uno puede ver, aún de personas cercanas a nosotros, que por ejemplo, ponen como en una mesa y está Satanás con la mano así como haciendo una pulseta y al otro lado Jesucristo como haciendo una pulseta. Y sin darse cuenta,
esa es una de las blasfemias más grandes, porque estás poniendo a Satanás a la altura de Jesús. Y claro, siempre se coloca a Jesús como una superpotencia y a Satanás como una superpotencia que se están enfrentando por la mente del hombre, por el alma del hombre y por el espíritu del hombre. Y creo que ese es uno de los peores errores que puede haber en la vida. ¿Por qué? Porque Satanás no es una superpotencia, no puede ser comparable con Dios. Y cuando entendemos el estado de Satanás, el estado caído, dice que fue derribado por tierra. Entonces, es más, la palabra de Dios fue exhibido públicamente, la palabra de Dios profetiza para aquellos creyentes que dice que un día verán a Satanás y dirán: tú eras el que atormentaba los reinos, el que quebrantaba los reinos. O sea, como una especie de burla, lo verán en su estado real, claro, no en el que él hace creerle a muchos se lo ha engrandecido al diablo. Escucha lo que dice la Biblia. Número 1, el diablo es una criatura. Bueno, antes era Luzbel, un querubín, pero fue creado por Dios. Número 2, está caído, está en desgracia. Número 3, el Señor lo exhibió públicamente y le quitó el poder y la autoridad que le quitó a Adán y a Eva. Dice que se lo quitó, lo exhibió públicamente, lo avergonzó. Y dice que ese poder que resucitó a Cristo de los muertos después de que vino a pagar por nuestros pecados y resucitó, se lo dio a la iglesia. Quiere decir que es un tema de desconocimiento, falta de revelación, falta de vida en el espíritu. No nos debemos conformar con recibir solo al Señor, ir al culto los domingos. No, esto tiene que ver con una relación, es como el matrimonio. Los matrimonios son muertos y fríos, llegan a las bodas de oro viejitos, amargados. Y la boda de plata llegan medio con pura apariencia. Y la de cobre se dan unos besos fríos. Entonces, valga el ejemplo, no cultivaron su relación. Hay que cultivar la relación con Jesús de forma continua. Por eso el Señor reclama el primer amor. Pero no solamente eso, reclama el primer amor y lo que tendría que haber sido ese cristiano a lo largo de 5, 10 años de cristiano, porque yo no puedo andar con el primer amor. Yo tengo que ya estar en otra medida de amor con el Señor. Claro, el primer amor Él lo menciona como referencia, porque es donde estamos humillados, rendidos, dependemos de Él, no podemos vivir sin Él. Pero eso no quiere decir que esa sea la medida. Además, apóstol, que ahí es donde se encuentra la fortaleza. El libro de Efesios capítulo 6, versículo 10 dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El Salmo 91:1 dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Salmo 27, del 1 en adelante, dice que el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré?, dice el salmista. El Señor es la fortaleza de mi vida. Pero el versículo 4 dice lo siguiente, dice: una cosa demandado a Dios y esta buscaré, estar en su casa todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de su santidad. O sea, hay una correlación entre la guerra y la intimidad. Hay una correlación entre la guerra y la relación permanente con Dios. Claro, y creo que hay que darle más énfasis a la relación con Dios, a la autoridad que tienes, a la nueva naturaleza que tienes, que al diablo, viejo. Exactamente, porque yo veo, por ejemplo, a muchos cristianos que su enfoque y su énfasis está en el poder que tiene el diablo y viven todo el tiempo, como se dice, perseados con eso, pensando todo el tiempo en eso, amedrentados por eso. El establecer una relación con Dios nos permite conocer quién es Dios, conocer su poder y conocer quién soy yo en Él. Cuando yo entiendo eso, es que realmente mi enfoque está en Dios y yo entiendo que el poder del diablo es limitado. Entiendo cuál es mi posición en Cristo. Sé que estoy sentado en lugares celestiales y desde ahí... Sé que me va a tentar, sé que me va a acechar, sé que me va a mandar dardos, pensamientos mentirosos, pero tengo la capacidad para resistirlo. Exactamente. Y si yo no le doy la autoridad por medio del pecado, si yo no cedo ante sus argumentos, ante sus pensamientos, el diablo no puede tocar mi vida. Así de sencillo. Qué interesante lo que dice el profeta José María, porque hay muchas personas que uno las ve que todo el tiempo están leyendo acerca del diablo. Y es cierto que uno debe conocer a su enemigo, pero leen tanto, ni la Biblia leen. Claro, leen tanto que se obsesionan en vez de leer quién es Dios y cuál es su identidad en Cristo. Y a todos le están encontrando, digamos, algo malo, a todos le encuentran un espíritu, a todos le encuentran algo demoníaco, digamos. Y creo que es importante tener ese equilibrio, ¿no? Está bien conocer la guerra espiritual y saber lo que uno tiene que hacer. Pero no vivir en función a la guerra. Hay que vivir en función a lo que Cristo hizo en la cruz, a su resurrección, a la nueva vida que me ha dado, a establecer su reino y su gobierno. Pero que el mensaje central sea la cruz, no el diablo.
La cruz, mira lo interesante, quienes han nacido del Espíritu y de la palabra, han nacido para vencer. Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El nombre de Dios es glorificado cuando alumbramos, cuando llevamos la vida del Espíritu, fruto de una devoción, intimidad, relación, fusión, oración, alabanza, palabra, identidad, resistencia, ejercicio de mi autoridad. Es una disciplina. Es una disciplina. Me gusta ese término disciplina, aunque muchos han dicho, no es disciplina. Es amor. No, yo sé que es amor. Pero no podemos quitar ese principio de nuestra relación con Dios, porque la falta de disciplina es lo que hace que nos relajemos, nos enfriemos, nos volvamos tibios, perdamos de vista la necesidad de estar renovados todo el tiempo. ¿Hasta cuándo, apóstol? Hasta que el Señor venga por cada uno de nosotros. Escuche de interesante. La Biblia dice que los que hemos nacido del Espíritu y de la palabra estamos destinados a vencer toda artimaña del diablo. Efesios 2:2, por favor, José. Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Éramos esclavos sin saberlo, éramos inicuos, pecadores, estábamos descarriados, siga. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Antes éramos hijos de desobediencia, había un espíritu, pero ahora tenemos al Espíritu Santo. ¿Qué dice Juan 17:4? Apóstol, pero qué importante, porque Efesios 2 no termina ahí, sino que continúa y dice que por la misericordia de Dios al creyente se le perdonó todos sus pecados. Y Efesios 4, 5, 6 en adelante dice que nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Entonces, aquí hay algo muy importante, porque dice el estado en el que estábamos, dice nuestro estado ahora, pero para que funcione, que un cristiano empiece a operar como un cristiano sentado en lugar de autoridad en lugares celestiales, necesita creerlo. Un cristiano puede tener conocimiento de la palabra, de que tiene autoridad para reprender, resistir, o que la palabra de Dios tiene poder, que es como una espada, y no lo cree, le cree más al diablo. Es el mismo pecado que cometió Adán y Eva. Le creyeron más al diablo que a Dios. Y estamos hablando de un hombre y de una mujer que estaban limpios, puros y santos y no tenían todavía esta naturaleza caída. Pero el libre albedrío, ellos decidieron creerle más al diablo que a Dios. Dios dijo, morirán si pecan. El diablo vino y le dijo, no morirán, y le creyeron al diablo. Prefirieron creerle al diablo. ¿Qué cosa? Y ahora pasa lo mismo. Hay gente que más le cree al diablo que al Señor. Yo espero que ese no sea tu caso. Y si es tu caso, ora conmigo, por favor, que no quisiera terminar este programa sin orar. Porque si tienes esos problemas, es porque el diablo ha estado atacando tu mente. Una mente que quizás no tiene costumbre de leer las Escrituras. Un alma que no va a la presencia de Dios en oración. Mira, nos hemos encontrado con experiencias interesantes. Nosotros presumíamos que había gente que estaba orando, que estaba leyendo, que estaba ayunando, que estaba usando la autoridad. Y decíamos, ¿por qué no se liberan? ¿Por qué no se liberan? Cuando empezamos a indagar con esas personas, le preguntamos, ¿cuánto tiempo tú oras? ¿Cuántos capítulos de la Biblia lees? ¿Haces el ejercicio de comparar si lo que estás pensando tiene relación con la voluntad de Dios? Sorpresa, no oran, no leen ni comparan. Andan buscando un apóstol, un profeta que tenga un poder tal que los libere, pero ellos quieren seguir con una mente ociosa. Eso, no quieren disciplinarse. Para llegar a pensar como Jesús, para tener la vida del Espíritu, tú tienes que hacer tu parte. Por favor, ora conmigo y dile, Señor, perdóname por estar tan pasivo a la hora, Señor, de recibir esos pensamientos que me atormentan, me condenan, me acusan, me hacen creer que voy a morir, que tú no me puedes ayudar, que este problema es muy grande, que esta enfermedad no la voy a poder superar, que mi economía, que mis hijos se van a perder. Señor, perdóname, porque en vez de meditar en tu palabra, en vez de estar en tu presencia, adorándote y reconociendo que tú eres el Todopoderoso, aquel que tiene control sobre mi vida, mi casa, aquel que puede cambiar la circunstancia, mi libertador, mi roca y mi escudo, yo ando, Señor, todo el tiempo
dándole más honra al diablo. Perdóname. Señor, de forma voluntaria reconozco que tú eres mi Señor, mi Salvador, mi fuerza, que me has dado tu Santo Espíritu. Has puesto tu palabra en mi corazón y a partir de hoy día seré responsable en lo que consiento en mi mente, en mi corazón. Señor, voy a meditar en tu palabra de día y de noche. Y sé que a partir de hoy día seré como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae, lleno de fruto. Todo lo que hace prospera. Declaro que tú me das la victoria. Yo haré lo que me corresponde, buscarte, amarte, obedecerte, renovar mi mente. La victoria ya me la dio el Señor Jesucristo. Por lo tanto, declaro en este mismo instante que mi mente es libre de toda influencia demoníaca, espíritus mentirosos. Te reprendo, te resisto. Toda influencia que venga a mi mente ahora la neutralizo. Renuncio a todo pensamiento altivo, mentiroso, de angustia, aflicción, miedos, temores, incredulidad. Y me declaro libre por el poder que hay en Jesucristo. Espíritu Santo, toma tu lugar. Voy a dejar que me pastorees. Voy a ir a la palabra todos los días. Voy a levantar un altar de adoración en casa. Voy a dejar que tú seas Dios, mi libertador. Y cada vez que quieran venir pensamientos que no están conforme a las Escrituras, voy a volver a orar de la misma forma, los voy a resistir y voy a pelear por mi libertad. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Déjame decirte algo. La autoridad que el Señor nos ha dado y que a ti te ha dado, te faculta para que tú puedas hacer esta oración cada vez que lo necesites. No necesitas depender de mí. Simplemente toma atención, presta oído, toma apunte y sigue una disciplina de vida. Te bendigo en el nombre de Jesús y creo que a partir del día de hoy tendrás una mente poderosa, pensamientos poderosos, tendrás una fe llena de frutos, una vida en el Espíritu, porque así lo has decidido y entendiste el mensaje. Lo único verdadero es lo que Cristo hizo en la cruz, su resurrección y su presencia en este momento, gobernando tu vida. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ahí caiga sobre tu mente, tu corazón, tu vida. Y síguenos porque en un próximo programa seguiremos hablando de mentes poderosas. Mi vida antes de conocer a Cristo Jesús, creo que viví una vida normal hasta los 10 años. Conforme fui creciendo también, ya empezaron los problemas en mi adolescencia. Empecé a sentir la necesidad o el deseo de muchas cosas que ya no las pude tener a consecuencia de los problemas económicos que había en mi familia. Y a la edad ya de, vamos a decir, de 12 años, empecé a consumir ya marihuana. En mi vida antes de conocer a Cristo, para mí era muy tranquila, digamos, era muy normal, se podría decir. Pero mientras yo iba creciendo, iba viendo cómo mi madre con mi padre tenían muchos problemas. Ya en mi adolescencia decidí salirme de la casa. Y fue ahí cuando yo lo conocí a Andrés. Para mí fue un amor a primera vista, se puede decir, porque él fue muy, muy caballeroso conmigo. Él se portó muy bien conmigo y yo dije, wow, esta persona me ama porque nadie me había tratado así. Nos conocimos y bueno, empezamos a vivir juntos porque no hubo una etapa de enamoramiento. Nos conocimos un día, 2 días y empezamos a vivir juntos. Ya fue ahí donde empezamos a tener los problemas. Ella no consumía en ese tiempo, pero producto de vivir con una persona que sí consumía, creo que la curiosidad empezó a tratar con ella, pues y ahí empezamos a consumir los dos juntos, ¿no? Una noche después de consumir, yo me levanto a las 2 de la mañana y siento la voz audible de Dios. Y me habló y me dijo, te amo.
me dijo palabras así, sencillas, como decir te amo, y ese mismo rato la desperté a Lorena. Teníamos droga ahí, le dije no quiero más. Y las botamos a las 2 de la mañana, las tiré a la basura, y al otro día fui a buscar ayuda. Dios ha transformado rotundamente la vida de mi esposa. Dios ha transformado también mi vida. Antes, por ejemplo, no era un esposo proveedor, no era un esposo que la ame así como hoy la amo a mi esposa, y pienso yo que Dios ha transformado rotundamente nuestro matrimonio, en todo aspecto y en toda área. Al principio llegamos sin nada, como se dice, con la ropa del cuerpo, y Dios nos ha bendecido sobremanera. No solamente transformó nuestras vidas, sino que también nos llamó al ministerio, nos ha dado la honra de poder servirle, de poder estar sirviéndolo. Me llamó al pastorado, al ministerio en la alabanza, soy uno de sus ministros. La llamó a mi esposa como pastora, como sierva, como ministra de él. Y creo yo que no hay mayor honra que Dios te llame al ministerio. Si Dios pudo rescatar mi matrimonio de la crisis, de la drogadicción, también vamos a decir del divorcio, creo que si usted está pasando, o si tú estás pasando por la misma situación, creo que para ti hay esperanza y hay una solución, que es Cristo Jesús. Te animo a que puedas entregarle tu corazón, tu vida, porque Él puede transformar de la nada tu matrimonio. Él puede hacer grandes cosas con tu familia, con tu persona, con tus hijos.